what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I gotta lose control. It's something radical. I must confess that I feel like a monster. 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 ¿Cómo se crea un asesino? Es una pregunta bastante difícil de responder. Algunas personas creen que ellos simplemente nacen así, otros viven severos traumas que los dejan dañados del coco, y otros simplemente viven de eso. Y a mi opinión, estos dos personajes comparten esa diferencia, como esa similitud. Billy Chapman, el Santa Claus asesino, de la película titulada Noche de Paz, Noche de Muerte, y Mickey Altieri, el asesino de la segunda película de la saga Scream. Unos asesinos, que no comparten muchas similitudes, pero que a la hora de enfrentarlos, podemos rescatar una comparativa interesante. ¿Qué tal a todos? Aquí el soldado Johnny con un vídeo para Navidad, en el cual, enfrentaremos a dos personajes humanos, los cuales, no comparten ninguna similitud, pero a la vez, son personajes que serían fácilmente el némesis del otro. Sin más relleno innecesario, empecemos. ¡Castigo! Billy Chapman, es el protagonista, antagonista, principal de la película Silent Night, Deadly Night. Billy es presentado por primera vez cuando era solo un niño, cuando presencia el asesinato de sus padres en una carretera rural en Nochebuena por un autoestopista disfrazado de Santa Claus. El evento lo deja con un severo trauma que no fue tratado, y esto fue empeorado cuando Billy es colocado en un orfanato bajo la supervisión de la Madre Superiora, y sufre abusos allí durante toda su infancia que agravan su estado mental. A los 18 años, Billy consigue un trabajo en la tienda de juguetes de Ida. Sin embargo, cuando llega a la Navidad, se encuentra bajo una creciente presión psicológica y finalmente asesina a sus compañeros de trabajo en una fiesta de Navidad para empleados. Billy luego se embarca en una ola de asesinatos en la víspera de Navidad, matando a numerosas personas que él considere malas. El día de Navidad llega al orfanato donde fue criado para vengarse de la Madre Superiora, y casi logra su justificada venganza, pero por desgracia, llega la policía, la cual lo mata a disparos, terminando así, la historia del asesino trágico que fue, Billy Chapman. Estáis a salvo. Santa Claus se va. Empezando con la fuerza del Santa Claus traumado, de primeras, hay que destacar que Billy es un joven muy corpulento y musculoso, lo que de primeras, le da una fuerza de atleta bajo. Pero ya viendo sus hazañas, desde niño era capaz de derribar a personas más grandes que el de un solo putazo. Podemos ver que el peso de las personas no es nada para él, pues incluso es capaz de levantarlas con una sola mano, y tomen en cuenta que un hombre promedio pesa entre 70 y 90 kilogramos, dándonos a entender que Billy podría levantar entre 140 y 180 kilogramos. Esto se respalda con el hecho de levantar una caja pesada con sus propias manos y sin ayuda de nadie. Someter a personas es un chiste para él, demostrándolo en varias ocasiones. Pudo sacar a volar a un chico por una ventana, rompiéndola con tan solo un empuje del propio Billy. Pudo chingarse una puerta de madera con su hacha. La capacidad máxima de la madera es de 1000 a 1200 kilogramos, aunque claro, Billy no ostenta ese nivel, pues realizó el feat con un arma. Pudo incrustar a una chica contra unos cuernos de manera fácil.
Su mejor feat sin embargo deja lo anteriormente mencionado como solo una mención más, siendo su mejor feat el decapitar a un pendejo en un trineo. Para poder decapitar a una persona se necesitan unos 12.000 newtons, unos 1.223 kilogramos. Tal vez me digan que no tendría sentido adjudicarle el nivel de 1.223 kilogramos, por el hecho de haber realizado el feat con un hacha, y tendría razón en pensarlo. Mi problema con el feat es específicamente con el hacha de Billy. No veo específicamente que sea lo suficientemente afilada como para rebajarle tanto a la hazaña, y si nos fijamos en la cabeza y el cuerpo cortado, nos podremos dar cuenta que el corte fue más un tipo de desgarre que un corte limpio. Lo que me da a entender el hecho de haber utilizado mayormente su fuerza para realizar el corte. Si bien podría ser menor, el hecho de realizar el feat con una facilidad que de primeras se nota bastante, y al haber utilizado un solo ataque para eso, y que el corte pareciera más un desgarre que un corte limpio, no le haría rebajar el nivel anteriormente mencionado, pero tampoco aumentaría, más bien, se quedaría solamente con los 1.223 kilogramos, un nivel de muro bajo. La resistencia de Billy es lo mejor de él sin llegar a equivocarme. De primeras, se nos deja en claro que Billy pudo soportar con una gran frecuencia los abusos ocasionados por la Madre Superiora. Pudo aguantarse una patada en los huevos, una de las cosas consideradas más dolorosas en el mundo, y si no me creen, es porque aún no has recibido una, y si me creen, es porque tuviste la mala suerte de recibir una. Con una varilla de metal de chimenea, se aguantó varios golpes de un chico, y uno de ellos fue en toda la cabeza, y tomemos en cuenta que los golpes en la cabeza pueden causar una conmoción cerebral, que es una lesión cerebral traumática leve y transitoria que afecta al funcionamiento del cerebro, y Billy silbó como si nada. El mejor feat de Billy es muy cuestionable, pero como estoy analizando todo, tengo que tomarlo en cuenta. Este feat consta del hecho de haber caído de un segundo piso. Un piso promedio puede medir 3 metros, y bueno, es obvio que no cayó de 6 metros, pues no estaba en el techo del segundo piso, sino estaba en el techo del primer piso. Esto es estúpido y no debí explicarlo pero no está de más. Tomando los 3 metros únicamente. Ahora, el peso del actor que interpretó a Billy no lo pude encontrar en ninguna parte, únicamente encontré su estatura, la cual es de 1.84 metros. Billy Chapman es un tipo corpulento, y según la búsqueda, una persona corpulenta de 1.84 puede pesar 84 kilogramos. Ya teniendo el peso y la altura, lo ponemos en la calculadora, y esto nos saca un resultado de 24.695 newtons, lo que son unos 2.518 kilogramos, un nivel de muro bajo. Pasamos de la cima hasta los suelos, pues la velocidad de Chapman no es para tanto, pero verdaderamente tiene lo suyo. Cuando era un niño, pudo salir de su auto y escapar del criminal que mató a sus padres. En muchas, pero demasiadas ocasiones, demostró atacar a personas de sorpresa. Pudo esquivar un ataque de Tommy, como vencerlo en una pelea, y también, atacarlo por sorpresa. Y pudo atacar a un policía de sorpresa. Teniendo a lo mucho, una velocidad de nivel promedio alto, pues si se necesita ser rápido para realizar esas hazañas, pues alguien lento no sorprendería a tantas personas, por lo que no llega a lo atlético, pero sí está muy cerca de ese nivel. La inteligencia de Billy es decente, no tiene experiencia en pelea cuerpo a cuerpo, pero sí sabe cómo cometer sus asesinatos, recordar la dirección hasta el orfanato, y el hecho de saber cómo superar a sus víctimas en cuerpo a cuerpo. En cuanto a la durabilidad, bueno, Billy es capaz de aguantar caídas de varios metros y seguir peleando como si nada, como también, golpes en zonas muy dolorosas como en los huevos, y vimos que los golpes en la cara no le hacen daño, incluso si son dados con objetos contundentes, incluso si son dados en la 100. En cuanto al tiempo, lo vimos realizar todos sus asesinatos, y en su camino al orfanato se nos da a entender que no descansó, dejando en claro que al menos su durabilidad sería de horas. Su arma sería únicamente su hacha. Lo vimos utilizar más armas en su película, pero no las tomaré en cuenta, esto debido a que no las siguió utilizando en su historia.
En cuanto a habilidades especiales no le encontré ninguna, y no posee ninguna debilidad a destacar, únicamente lo normal, es un humano, y puede morir por cosas convencionales. I'll be coming home just to be alone. 'Cause I know you're not there, and I know that you... ¿Has sido buena? ¿De verdad crees que puedes confiar en tu novio? ¿No sabes que la historia se repite? Sí. Mickey es un perturbado estudiante universitario, fanático del cine de terror, aunque su auténtico sueño es llevar a cabo una película de terror en la realidad. Sus sueños se cumplen cuando a través de internet conoce a Debbie, la señora Loomis, la madre de Billy Loomis, un antiguo asesino en serie. La mujer le propone ayudarla en vengar la muerte de su hijo, e inspirándose en los asesinatos de Billy y Stu, se convierte así en el nuevo Ghostface, matando a todos los supervivientes de la primera matanza, pero el tiro le sale por la culata, muriendo a balazos al final de la película. Mickey no es alguien que flojee en los apartados físicos, y la fuerza no es ninguna excepción. Con solo empujar a una chica, pudo romper una puerta cubierta con ventanas, para después, demostrarnos poder levantar y arrojar personas fácilmente. Debería ser totalmente comparable a la señora Loomis, esto al darnos a entender que ella necesitó de él para realizar los asesinatos, por lo que Mickey debería ser comparable a la señora Loomis, adjudicándole también las hazañas de ella. Siguiendo, con esto Mickey también debería poder atacar a un chico dentro de una camioneta haciéndola sacudir. Con un puñetazo pudo chingarse una ventana de una patrulla, para después, derribar al otro detective de una patada, superándolo en fuerza, pues lo pudo someter y arrojar al otro lado del auto fácilmente. Esto es más destacable de lo que creen, pues según la búsqueda, un detective debe tener una excelente condición física y mental para llevar a cabo su trabajo. Entre las habilidades físicas que un detective debe tener se encuentran: ser capaz de pasar desapercibido entre la multitud, tener agudeza visual, tener buena memoria, y aún con eso, Mickey los pudo superar en velocidad y fuerza, dejando en claro que Mickey estaría por encima del humano atlético. Su feat más famoso sin embargo consta de poder traspasar un muro divisivo de un baño junto con el cráneo de un sujeto. Basándome en el cálculo hecho por el usuario Elroy, dejarían justamente a Mickey en un nivel de humano máximo bajo. Les dejaré su video en el comentario fijado para que vayan a verlo. Su mejor feat sin embargo es el superar a la propia Sydney en fuerza física, al someterla por algunos momentos, quien era capaz de entablar un igual a igual con Billy y Stu, quienes tienen hazañas de romper ventanas, y colgar cadáveres, dejando en claro la superioridad de Mickey incluso contra ellos mismos. En resistencia, sin duda, el mejor apartado de Mickey, como para empezar, Mickey pudo aguantarse un accidente automovilístico que lo dejó noqueado, pero no murió, que es lo importante. Soportó golpes de una Sydney enojada, la cual rivaliza en fuerza con el propio Mickey, pudo aguantar unos balazos por parte de la señora Loomis, y si bien quedó noqueado con los disparos, esto no fue suficiente para poder matarlo. Si bien su resistencia no logra llegar a lo sobrehumano, pues este demostró tener un límite, al quedar inconsciente con un accidente automovilístico, y quedar noqueado con los disparos en el cuerpo, si debería de estar en el tope de lo humano, o sea, humano máximo alto. Y no, Mickey al pararse y recibir la lluvia de disparos no es un acto de resistencia, es de durabilidad, pues vimos que después de recibir los disparos este murió, dando a entender que este no lo resistió, pero sí duró bastante recibiendo el castigo.
La velocidad de Mickey es lo suficientemente alta como para superar a humanos promedios de forma fácil, y no solo eso, someterlos de manera sencilla. Leer los movimientos de Sidney y lograr superarla para después lograr tenerla a su merced de nuevo, y Sidney fue alguien quien equiparó la velocidad de Billy y Stu, y estos también demostraron superar a humanos promedios en la velocidad. Y su mejor feat sin dudas es el de poder superar a los dos mejores detectives de la ciudad. Hay que decir lo básico, un detective debe contar con una excelente condición física, y con un entrenamiento como para dominar y someter a los que se les intenten poner cancheros, por lo que un detective debería ser por lo menos unos atléticos bajos, y que creen, Mickey los atacó sin que pudieran reaccionar, y sí, me dirán que fue de sorpresa, pero como vimos, el detective logró esquivar el ataque, y aún así, Mickey lo pudo volver a atacar de nuevo para por fin matarlo, y después saltar encima del auto para atacar al otro detective, y por fin, atropellarlo sin que éste le pudiera disparar, y les dejo en claro que los detectives deberían ser al menos unos humanos atletas, y al haberlos derrotado con una gran facilidad, deberían dejarlo al menos con una velocidad de un humano atlético a un nivel alto. Su inteligencia es decente, pues pudo burlar a la policía, tiene experiencia como asesino, sabe ser muy sigiloso con sus asesinatos, pudo engañar a todo un instituto, sabe manipular a las personas, haciendo que Sidney dude de Derek, y la policía no sospechaba de él en ningún momento, teniendo una inteligencia bastante elevada, y no olvidemos que Mickey sabe bailar muy bien XDDDDD. Pasando a la durabilidad, es lo suficiente como para soportar golpes de Sidney y seguir peleando, es lo suficiente como para después de levantarse de un accidente tener la fuerza para poder matar a la amiga de Sidney, es lo suficiente como para levantarse para dar el último susto, y es lo suficiente como para soportar por breves momentos una lluvia de disparos en el cuerpo, por lo que no sería sobrehumano, pero sí estaría en lo humano máximo, pues golpes de una potencia parecida a la suya son capaces de sacarle sangre, como también, potencias superiores a la suya son capaces de dejarlo noqueado, dejando a Mickey como humano máximo en durabilidad de aguante. En el tiempo, solo puedo destacar el haber estado despierto toda la noche cazando a sus víctimas, y se nos deja encarar que él no tomó ningún descanso al momento de realizar sus asesinatos. Su armamento sería únicamente su cuchillo, el cual, al menos sabe manejar con una habilidad decente, y su pistola la voy a contar únicamente en la segunda parte de la comparativa, porque honestamente la pistola no le pertenece a Mickey, aunque haya demostrado utilizarla, no quita el hecho de no ser de él. No tiene ninguna debilidad a resaltar, y no demostró poseer habilidades especiales. Esto es solo el principio, un preludio para el juicio. Ahí está la verdadera diversión. Tendré toda la maldita atención. Efectos cinematográficos en la sociedad. Tendré a Dershowitz Cochran para representarme, Bob Dole con los testigos. Los parecidos de estos dos asesinos son muy escasos, teniendo en su haber el hecho de compartir una forma de morir similar, pues estos dos murieron a balazos en sus respectivas películas, ambos son sujetos que parecían ser buenas personas, y que al final, demostraron de verdad que era lo que tenían guardado. Ambos fallaron con la misión de asesinar al objetivo que ellos mismos se plantearon, los dos mataron a grandes cantidades de personas para llegar a ese objetivo, y mejor aún, si los dos se encontrarán, tanto Billy como Mickey tendrían ya sus razones para acabar con el otro, pues Billy mata a las personas que son malas y se han portado muy mal, y Mickey mata porque en parte, es su trabajo y lo disfruta bastante. El mayor contraste de ambos es, el hecho de que uno mate por el simple hecho de castigar, y el otro mata por ser un asesino serial. Solo piénsenlo, si Billy se encontrará con Mickey, lo único que tendría en mente es el castigarlo por haberse portado muy mal, y Mickey tendría pensado en matarlo, pues no tendría compasión con él. Pero al caso, aquí vinimos para ver una cosa. Billy Chapman, el Santa Claus asesino, contra Mickey Altieri, el Ghostface de la segunda película, ¿quién sería el ganador en una pelea?
En los apartados físicos, lo que es la fuerza y la resistencia, Chapman se lleva esos dos apartados de forma súper aplastante, si bien ambos conservan feats similares, como el hecho de darnos a entender que el peso de las personas no son nada para ellos, el superar a personas promedios en un forcejeo los dos lo realizan muy fácil, y lo mejor de cada uno de ellos, por parte de Chapman tenemos el haber podido destruir una puerta de madera con un hacha para después utilizar su cuerpo para terminar de destruirla, y decapitar a un pendejo con un solo ataque de su ya mencionada hacha, esto otorgándole una fuerza que apenas llega al muro bajo, pero por más de sea apenas, sigue siendo muy superior al propio Mickey, quien con los feats de superar a varios humanos atléticos, superar a la propia Sydney, y traspasar un muro divisivo de un baño junto con el cráneo de un sujeto, unas hazañas que lo dejarían sentado en un nivel de máximo bajo. Siendo el Santa Claus asesino quien se lleva este apartado, y con una gran diferencia, siendo este quien daría los golpes más duros y fuertes, y quien lastimaría más al oponente. En la resistencia la cosa se pone todavía peor, Mickey soporta los golpes de Sydney, y aunque quedó inconsciente, logró sobrevivir al accidente automovilístico ocasionado por él mismo, mientras que Chapman, soportando los golpes por parte de Tommy con una varilla de metal en toda la cabeza, para después, soportar una caída de un segundo piso, aún recibiendo el golpe en la 100, generando más de 2 toneladas para Billy, superando por mucho en este apartado a Mickey, y realmente, a golpes jamás se lo va a bajar. En la velocidad el resultado cambia, y con una buena diferencia, no podemos comparar el hecho de haber atacado a muchas personas de sorpresa, y superar a una persona promedio en una pelea, y atacar a un policía de sorpresa, con superar a los dos mejores detectives de la ciudad, leer los movimientos y superar a Sydney, realmente no hay punto de comparación en este apartado, por lo que Mickey se lo lleva, y con una buena diferencia. La durabilidad de ambos están muy igualadas, en cuanto al aguante, los dos demostraron el estar activos durante toda una noche cometiendo sus asesinatos, y no se les ve tomar un descanso en ninguna parte de la película, dejándolos a ambos con un nivel de tiempo a un límite de horas. En el aguante, este apartado es muy interesante, no les negaré, en cuanto a impactos están parejos, ambos recibieron golpes en la cabeza que los dejaron bastante mal, uno soportó una caída de un segundo piso después de haber recibido un golpe en la 100, y el otro soportó un accidente de un auto, recibiendo una herida en la cabeza, aunque cabe recalcar que el daño recibido por parte de Billy fue mayor. A los cortes, Billy aquí no demostró nada, a lo mucho fue estar aún consciente después de haber recibido los disparos, pero esto no dice mucho de su tolerancia a los cortes, mientras que Mickey, bueno, tampoco demostró algo resaltable, sí, ya me vendrán a decir que tolero los disparos de la mamá de Billy Loomis, y que con esto él podría soportar muy bien los cortes, pero ustedes me dirán en dónde carajos fue que lo tolero, sí, no murió, pero quedó noqueado, y lo último que hizo fue levantarse para dar el último susto. No peleó, ni se movió con habilidad, solo se levantó para recibir más castigo, esto me da a entender que no es tan bueno con los cortes como muchos dicen, debería ser superior a Billy claramente, pero esto lo digo como si ellos hubieran demostrado algo resaltable. Sí, en los cortes gana Mickey, pero no por una diferencia tan grande, al menos tiene el plus de levantarse a recibir más castigo, y no morir de unos pocos disparos. En la inteligencia Mickey se vuelve a llevar el apartado, hay una gran diferencia entre ser un asesino serial, con una mayor experiencia en el asesinato, que haberse volvido loco y comenzar a matar por el hecho de castigar a la gente mala. Ninguno tiene habilidades especiales, y los dos tienen las mismas debilidades, son humanos y pueden morir con métodos convencionales. Algo que se me olvidó mencionar, es que Mickey logra ser algo confiado, al no matar a sus víctimas cuando se le requiere y los tiene a su merced, y se pone a hablar en vez de continuar. Ya habiendo terminado con la mención de ambos personajes, sabiendo qué ventajas tienen el uno con el otro, empezaremos con el combate casual, donde ninguno de los dos se conoce, no saben de qué son capaces, y no tienen ninguna idea de las capacidades que tiene el rival, y honestamente, en una batalla casual, muchos me van a odiar, pero el ganador sería Billy, sí, yo sé, Mickey es más rápido y sabe pelear 1000 veces mejor, aparte de tener un cuchillo en mano, y como vimos, Billy no demostró ni madres como para decir que podría soportar apuñaladas, el problema vendría siendo lo mismo pero al contrario, ¿a qué me refiero? Simple, Billy no es de los tipos que pelea cuerpo a cuerpo de manera justa,
de una iría en contra de Mickey para poder someterlo y poder darle cuanto golpe quiera, algo de lo que Mickey no se podrá zafar. Dios, vimos que la propia Sydney le logró dar su merecido, y si bien Sydney es más rápida que Chapman, este último es y por bastante más fuerte, por lo que no podrá darle tantos golpes con frecuencia, pero estos últimos serían más poderosos y dañinos para Altieri, y en cuanto a podría ganar claramente. El problema vendría siendo su estilo de pelea, directamente va a someter a su oponente, para después de tener a sus víctimas agarradas apuñalarlas. El problema con esa mentalidad, sería que con Billy hacer eso sería un error. Billy lo supera en fuerza y en cuanto trate de someterlo, el sometido será otro, y es donde Billy puede aprovechar para tenerlo a su merced, y quizá, incluso podría desarmar a Mickey, digo, ¿por qué no? Es más fuerte, y ya vimos que no es alguien que se confía, pues por algo lo hemos visto atacar tantas veces de sorpresa, y créanme, que cuando Billy lo tenga en sus manos, no se detendrá hasta castigar a Mickey, y si ya de por sí en fuerza física le gana, imaginen si Billy logra atinarle un golpe con su hacha, sería el punto culmine en la vida de Mickey, porque a diferencia de los golpes de Sydney que lo hacían retroceder, Billy con esa arma fue capaz de cortarle la cabeza a un pelotudo, por lo que le bastaría un solo golpe para poder acabar con Mickey, pero me dirán, que estoy inflando demasiado a Billy, y nerfeando a Mickey, pero basándome en las peleas que los dos han tenido, vimos que los dos a la hora de pelear siempre optan por tratar de poner a su merced a sus oponentes. Y ya dije antes que con Billy sería un terrible error, por el hecho de superar por mucho a Mickey, y la idea de desarmarlo no es tan descabellada, pues tiene la capacidad de hacerlo, y sí, ya me dirán que esto no sucederá debido a que Mickey es más rápido, pero por favor, ¿en serio creen que Mickey en una batalla casual, donde su personalidad está activa, y que al principio no irá con todo al pensar que Billy no sería un digno rival? Ya vimos como su confianza lo jodió con Sydney, ahora imaginen si comete el error de ir a tratar a someter a Billy, claramente él mismo cavaría su propia tumba, porque al momento en el que Billy lo agarre, podría desarmarlo, para después someterlo. Y por qué no, al momento de tenerlo a su merced, podría matarlo directamente con su hacha, y sí, muy veloz y todo, pero la velocidad no le servirá de nada al momento en el que Billy lo agarre, lo desarme, y lo ponga a su merced para después matarlo, y si alguien de nivel máximo pudo joder a Mickey, me imagino que alguien que deja atrás ese nivel le podría joder aún más, teniendo como conclusión, que debido a la desventaja en fuerza, la imposibilidad de seguir peleando al momento de ser sometido, y la imposibilidad de hacerle algo al momento de ser agarrado, y por la personalidad de ambos, le darían en mi opinión, la victoria al Santa Claus asesino, en una batalla casual. En una batalla a muerte el resultado cambia bruscamente, pues si antes Billy podía vencerlo debido a la personalidad de Mickey, y tomando en cuenta que estos mayormente atacan para dominar a su oponente, pero que creen, en una pelea a muerte Mickey ya no iría con personalidad común, contaría con un arma que le sería muy efectiva contra su rival, aprovecharía mejor su velocidad para apuñalarlo en diversas partes del cuerpo, pues a diferencia del combate anterior, Mickey ya no iría a someterlo, sino de una apuñalarlo, y si bien Billy también iría con esas mismas intenciones, y de que con un golpe podría matar a Mickey, el problema con eso sería que la ventaja de la fuerza esta vez no le va a servir, pues esta vez Mickey no iría de una a tratar de someterlo, sino de apuñalarlo, cosa que la resistencia de Billy no podría tolerar, y cosa que la velocidad de Billy no es lo suficientemente buena para esquivarlo. Por lo que todo ataque de Mickey sería efectivo, pues esta vez no trataría de someterlo, solamente tendría en mente matar a su rival, y peor aún si contamos la pistola de Mickey, con eso ya podríamos irnos despidiendo del Santa Claus asesino, pues solo basta un disparo en la cabeza para poder matar a Billy, dejando en claro, la victoria de Ghostface con o sin su pistola. Saben, anteriormente quería utilizar a Billy Loomis en este versus, pero debido a que mi amigo el Walten ya lo utilizó, decidí utilizar a mi Ghostface favorito, aunque a quería utilizarlo de otra forma. Muchas gracias por todo amigos, feliz Navidad y próspero año nuevo hermanos, prometo no morirme por tanto tiempo esta vez, ojalá pueda sacar algo el mes que viene, aunque eso dependerá de lo que me toque hacer en el trabajo.
Quisiera mandarle un saludo a Juan Herman, quien fue el que adivinó el versus, y quiénes fueron los personajes del video. Ya me retiro, pues este ya es el último video del año, ya no creo poder subir nada más, ya terminado el video yo me despido, chao chao. It's my